Muy buenas tardes, colegas. Muy buenas tardes a todas las personas que nos están viendo el día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca del código disciplinario. eh, es un tema bastante importante a la hora de trabajar y de pensar el desarrollo del examen e incluso de desarrollar la actividad docente. Nos acompaña Joan Camilo Fernández. Él es licenciado en Ciencias Naturales, magíster en Educación y está vinculado en el municipio de Tarso. Hace parte del movimiento Nuevos Maestros y muy amablemente hoy nos va a dar una charla acerca del código disciplinario. Camilo en este momento está estudiando Derecho en una de las universidades de la ciudad de Medellín y le doy paso a Camilo para que nos salude a todos. Muy buenas noches a todos los compañeros. Sé que están conectando varios compañeros maestros de diferentes zonas de Antioquia. Un saludo especial a Juan. Muchas gracias por la invitación, por ayudar a que estos espacios puedan continuar y ser activos. Y espero pues que en este conversatorio logremos pues aclarar dudas sobre el tema del Código General Disciplinario y poder abrir un poquitico más la parte visual y el razonamiento en las situaciones de las instituciones. Cami, también le quiero dar gracias al equipo de Nuevos Maestros, a Jesús Villa, quien hoy es vicepresidente de AIDA, porque él ha promovido estos espacios. Si querés empezamos ya entonces con la presentación, ¿te parece? Sí, Juan, entonces me la pasas tú, ¿cierto? Sí, yo te la voy pasando, igual vos tenés allí, la puedes pasar. Bueno, entonces, para iniciar esto es importante tener claridad en los siguientes términos que vamos a abordar el Código General Disciplinario. Es importante comprender que como por ser servidores públicos, nosotros vamos a tener una relación especial con el Estado. Y esa relación especial con el Estado implica que el mismo Estado, a través de su legislación, se creen normas para regular esas funciones de los servidores públicos. Hay algo muy interesante que tenemos que tener claro, es que los servidores públicos en Colombia no son poquitos. Aproximadamente, según la página de la función pública, está entre 1.351.800 servidores públicos. Y entre esos, el 55% es la fuerza laboral. Y el 25% son docentes. ¿Qué significa esto? Que nosotros los docentes pues, estamos pues, ubicados en un tema muy importante del servicio público en Colombia. El 25% del 55% de la fuerza laboral es algo pues, que hay que debatir. Cami, solo para dar un dato matemático, 1 de 4 empleados públicos en Colombia es maestro. Somos bastantes. Entonces, somos bastantes. Es decir, si son 10 los empleados colombianos, 1 de cada 4. Ah, qué pena, el 25%, 2,5 de los funcionarios que tenemos allí serían maestros. Entonces, somos una fuerza muy poderosa en el Estado. Realmente sí, representamos algo muy importante para ellos. Bueno, pasamos un poquitico, pasamos la Claro que sí, me vas contando. ¿Cómo vamos adelantando? Listo, gracias. El objetivo de este conversatorio es como conocer el Código General Disciplinario. No vamos a salir expertos en él porque esto hay que leerlo a profundidad, pero sí por lo menos para que empecemos a hacer como caminos y tomar ahí los pasos para poder comprender el código. Entonces, por eso es importante en este conversatorio conocerlo, por lo menos conocerlo, porque eso es lo que nos vamos a topar constantemente en nuestro ejercicio. Dale, Juan, por favor. Claro que sí. Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Qué es el derecho disciplinario? Bueno, el derecho disciplinario no es más que una rama del derecho que precisamente se construye a través de las normativas. ¿Y por qué se construye a través de las normativas jurídicas? Son normas que se hacen para regular los ejercicios de las funciones de los servidores públicos, regular el comportamiento, regular esas funciones que hacen en los diferentes sectores productivos del país. Y eso a través de ¿qué? De unos principios, que es muy importante entender la principialística que tienen todas los códigos y las normas jurídicas, que son las que hoy vamos a explicar, o por lo menos acercarnos a ellas, y eso es el derecho disciplinario, ¿cierto?
Eso es lo que es un conjunto de normas, de principios para regular las funciones de los servidores públicos, porque hay que entender algo muy, muy interesante, que el Estado, de la definición desde algunos pensadores, el Estado es coercitivo, utiliza la fuerza, utiliza el castigo, en el derecho se conoce como el ius puniendi, que es el castigo, para poder regular todo ese tema del actuar de la sociedad. Avanzamos ahí, por favor, Juan. Cami, no, es importante esta charla en el sentido de que nos cuenta qué espera el Estado de nosotros, qué función tenemos además de estar en el aula y cómo se hacen los procesos disciplinarios. Es importante conocerlo todo lo que nos dice Camilo hoy, porque esto está alineado con los perfiles que espera el Estado de nosotros. Claro, Cam, acá lo tenemos. Bueno, entonces aquí tenemos pues los principios. Esto es algo muy teórico, esto está en la norma. Ustedes pueden consultar la norma, la ley 1952 del 2019 y aparece esto que están viendo en pantalla. Estos son los principios que aparecen en la norma que contribuyen. Primero, ellos intentan decirnos que el primer principio de todos, el primer artículo, es el reconocimiento de la dignidad humana. Eso es lo primero que nos dicen. Este artículo es muy importante porque nos está reconociendo unas particularidades a nosotros, aún nosotros teniendo una relación de sujeción especial con el Estado, que eso ya lo vamos a ver. Ahí tenemos también el principio de la legalidad, la igualdad, tenemos el debido proceso, tenemos la motivación, las congruencias, la culpabilidad, que eso lo vamos viendo en el transcurso del conversatorio. Se los pongo ahí, es para que se den cuenta todos los principios y normas rectoras que están en el código. Eso lo podemos ir consultando en la parte teórica cuando ustedes tengan pues tiempo para hacer una lectura más profunda. Pasemos ahí, Juan, por favor. Bueno, ahora sí, ¿qué protege esta ley? ¿Qué es lo que nos, o sea, ¿por qué sale esta ley? Esta ley, la ley 1952 del 2019, deroga la 734 del 2002, ¿cierto? Pero resulta y acontece que en el 2021 aparece unas modificaciones a la ley que estamos mencionando, ¿cierto? Entonces, el Código General Disciplinario, que está construido por la ley 1952 del 2019, ha sido modificada en algunos artículos por la 2094 del 2021. Entonces, ¿qué protege esta ley? Esta ley protege lo siguiente. Primero, es una función pública, donde estamos todos nosotros. Lo que intenta proteger la ley es el servicio del Estado, o sea, que la función de nosotros sea coherente, sea congruente con el tema constitucional, que sea afines del Estado, que esté protegida, que nuestras funciones estén protegiendo la Constitución, porque nosotros en los sectores, en los contextos, en las instituciones somos representación del Estado por tener una relación de sujeción especial. Los particulares tienen una relación de sujeción general. Por eso ahorita cuando veamos las generalidades se van a dar cuenta del artículo 6 de la Constitución Política que dice que los particulares tendrán que responder por la Constitución y las leyes, pero los funcionarios públicos, los servidores públicos, a nosotros tendremos que responder por las dos menciones que dije ahorita, Constitución y leyes, más por la omisión y extralimitación de nuestras funciones. Cami, es importante decir que en algunos lugares del país nosotros somos la única representación del Estado. Como somos representación del Estado, tenemos un papel muy importante. De ahí la importancia de la norma. Entonces, por eso, como hay docentes que están solos en algunos sectores, es eso. La ley intenta que sus funciones no vayan a extralimitarse, ni tampoco se vayan a omitir, porque eso va a afectar el servicio del Estado. Por eso, la ley protege ese servicio del Estado. Eso es lo importante, proteger el servicio del Estado, porque el Estado está para servirnos a nosotros. ¿A través de qué? Bueno, ahí dice la ilicitud disciplinaria. ¿Por qué es el tema? Porque si usted hace una conducta ilícita, o sea, usted aplica una conducta ilícita, ahí se activa el código. El código no se va a activar pues porque usted no ha hecho, si usted no hace nada malo en cuanto a sus funciones, pues el código no se va a activar. Pero está ahí. Entonces pasémosla ahí, Juan, porfa. No, también iba a decir aquí que es importante conocer el manual de funciones del maestro, que Allá seguramente vas a tocarlo sí, más allá adelante. Dale, Cami. Entonces, el Código General no se hace exclusivamente para los docentes, para eso iba a tocar la generalidad, se hace para todos los servidores públicos de Colombia, ¿cierto? Entonces, no se hace específicamente para los docentes. Como nosotros tenemos una relación especial
nosotros tenemos un manual de funciones, como tiene el manual de la policía, el de la rama judicial, el del INPE, los maestros, los notarios, las personerías. Entonces, todos esos sectores tienen manual de funciones. Y ese manual de funciones está ahí precisamente porque esas son las funciones que tenemos que cumplir. Pero fuera de esas funciones que están ahí específicas de nuestro ejercicio, hay unas funciones generales que tiene este código, que a veces nosotros los maestros no lo leemos. Y por eso a veces muchos maestros se meten en dificultades porque no leen el Código General Disciplinario pensando que solamente tiene que cumplir las funciones especiales que tiene él como por el contrato que hace con las secretarías de educación de determinado territorio. Entonces, una de las generalidades que tenemos que tener claro es lo siguiente, ¿verdad? El artículo 6 le dice a usted por qué puede ser castigado. O sea, como usted es servidor público, usted, si no cumple la Constitución, la ley y hay omisiones o limitaciones, usted está ahí, tiene el castigo. Para los particulares solamente es Constitución y leyes. El artículo 122 nos habla de que el empleo público nunca tendrá, no consagra que no hay funciones. O sea, hay funciones, tiene que haber funciones. Siempre el empleo público tiene que contener funciones, va a ser reglamentado, nunca no va a tener. Entonces, todo funcionario tiene unas funciones específicas. Es que yo soy funcionario y no tengo, no, sí tiene. Entonces, la misma Constitución le dice al Ejecutivo, venga, es que si va a crear puestos, haga sus funciones. La 126 lo que dice a nosotros es que la ley determina la responsabilidad de los servidores públicos y la manera de hacerla efectiva. Por eso, una de las modificaciones a este código que estamos hablando es que precisamente la potestad disciplinaria recae en el Estado, pero hay un poder disciplinario preferente y esa es la Procuraduría. Entonces, el Estado es el que va a regular eso, pero la Procuraduría es la que tiene el poder disciplinario preferente por encima de los controles internos de las diferentes secretarías. Juan, dale, porfa. Dale, Cami. Cami, antes de adelantarnos, hay un asunto que yo no he podido entender en derecho y vos nos podés colaborar porque va en línea de toda la función que tenemos. Y es que Colombia es un Estado social de derecho. Entonces, no sé si hay un espaciecito para que nos des una idea, porque ahorita lo contaste eh, rapidito y es, lo más importante es la dignidad humana. Colombia es un Estado social de derecho y nosotros como representantes del Estado tenemos que conocer eso y eso está implícito en el manual de funciones y en toda la normatividad nacional. Entonces, no sé si querés abordar acá o lo hacemos más adelante. No, no, Pero primero, quiero saludar a Dader, a Luzaida que se ha conectado, a Lisbeth, a Liliana Ospina, a Edison Santos, a Sandra González. Dale, Cami. Si querés continuamos sí, vamos no, con lo no, de la... porque es importante aclarar eso, porque es que la idea es que entendamos por qué este código es importante para nosotros y es precisamente porque es necesario para la sociedad. O sea, el código no nace precisamente por caprichos de algún legislador allá en el Congreso, no, realmente se necesita. Entonces, cuando vos mencionas el Estado Social de Derecho, es un debate muy largo que hay que hacer porque hay que conseguir, hay que leer muchas teorías y traerlas a colación desde la parte alemana, la francesa, ¿cierto? Pero es importante, esto lo explico con el artículo 1 de la Constitución Política, que Colombia es un Estado social de derecho. ¿Por qué? Organizado en república que unitaria. Y precisamente por lo que dice, porque al tener autonomía, ¿cierto?, de sus entidades territoriales, es necesario que se creen estos códigos. Y precisamente porque somos pluralistas, porque está fundada en el respeto a la unidad humana, porque eso lo dice el preámbulo, en el trabajo, en la solidaridad de las personas, eso lo dice el preámbulo. Por eso es un Estado social de derecho, porque el Estado debe responder por la protección de los derechos fundamentales y sociales. Precisamente el Estado es el que garantiza el crecimiento, el desarrollo integral de las personas, que garantiza ese tema pluralista que tanto hemos mencionado, garantiza la dignidad humana, la libertad, garantiza el derecho a la vida. Entonces, por eso es un Estado social de derecho, son muy pocos. Hay unos estados en el mundo que no son estados social de derecho, sino que dice que son estados de derecho. Le quita la palabra social y ya muchos de derechos que hoy tenemos nosotros gratis, muchos sociedades la tienen que pagar. Regresando acá a la parte de la falta disciplinaria, ya vamos a entrar por qué realmente a nosotros nos castiga en la parte por ser funcionarios públicos. Entonces, la falta disciplinaria, precisamente como yo lo expongo ahí,
Primero es un perjuicio causado que hace el funcionario a la sociedad, ¿cierto? Es un perjuicio causado, ¿cierto? Hay una responsabilidad disciplinaria del servidor. Esa falta disciplinaria carga consigo eso. ¿Y por qué carga consigo eso? Porque él es el servidor público, él es el que tiene ese acto de nombramiento, tiene ese acto administrativo y es el que tiene que responder por sus funciones que están ahí precisamente. No se les puede olvidar que hay una relación de sujeción, lo repito de nuevo porque eso es lo que nos garantiza a nosotros entender porque tenemos relación directa con el código, ¿cierto? Entonces la falta disciplinaria está en el artículo 26 de la misma ley, de esa ley. Y ese artículo 26, ahí abajito está el artículo 27 que nos permite hacer el conversatorio de la falta disciplinaria. Entonces, la falta disciplinaria es eso, un perjuicio causado, ¿cierto? Cuando hay falta disciplinaria se abre el proceso. Esa falta disciplinaria también tiene que esclarecer los motivos determinantes de la conducta del investigado. Porque cuando usted hace la falta, a usted ya lo están investigando, ¿cierto? Y lo otro es que cuando hay falta disciplinaria es porque hay una relación de subordinación. Nosotros somos subordinados, nosotros tenemos un jefe inmediato en las instituciones educativas, que también ha sido nombrado por la voluntad administrativa a través de concurso de mérito o están provisionales o por encargo. Entonces, ahí también tenemos la relación de subordinación. Y esa es la parte, que llamamos nosotros la función administrativa. La función administrativa te pone a vos el jefe inmediato, el ordenador del gasto, el que planea las actividades y vos como subordinado ejecutás. Es donde empiezan las faltas disciplinarias, porque esto es para los dos, tanto para el jefe inmediato como para uno. Ahí en esas faltas disciplinarias vamos a hablar de tiempo, modo y lugar, que es la parte de la investigación. Entonces vamos adelantando porque vamos entendiendo más este tema de la falta disciplinaria. Porfa, para explicarlo de la acción, adelantamos ahí, por favor, Juan. No, te iba a hacer una pregunta. Claro, Juan. Ahora, esta falta disciplinaria está asociada con ese manual de funciones que como maestros debemos conocer, ¿cierto? Solo quería dejar hasta ahí. Y con los generales que tiene este código, porque es que nosotros no podemos, es que nosotros tenemos que responder por el manual de funciones que nos entrega la Secretaría desde del lugar donde estemos vinculados o trabajando por provisionalidad, y fuera de eso, nosotros tenemos unas faltas que tenemos aquí que también responder, o sea, en este código muy generales. Lo que pasa es que ese es el problema cuando uno se enreda, es que solamente son las que están en el código, no, también están las de las funciones específicas de su cargo, que esas son, cuando usted incumple con ellas, esas son las faltas gravísimas, ¿cierto? En algunas sentencias de la Corte las llaman tipo blanco, porque hay que ir a buscarlas, no están en el código, hay que ir a buscarlas. O sea, vos coges el funcionario y vas, las buscas, te buscas el manual de funciones de la Fiscalía, de la Policía, de los notarios, y ahí es donde están ese tipo de faltas. Por eso nosotros tenemos que responder por dos. Yo siempre lo he dicho en los conversatorios que nosotros tenemos que responder por las que están acá en este código más las específicas, ¿cierto? Sí, no quería saber eso, pues. Igual el tema para mí es nuevo y tengo muchos vacíos, pero hay que entender que hay una reglamentación general para todos los empleados públicos y nosotros tenemos las generales más la de manual de funciones, que son responsabilidades propias de la labor educativa también. Hay que conocer las dos porque estamos vinculados con el Estado. Dale, Cami, te adelanto acá. Bueno, listo. Entonces, en esa parte, lo que hablabas del artículo 26. Entonces, primero para entender que es una falta disciplinaria, porque no todo es una falta disciplinaria. Todos pensamos, a veces vivimos con miedo, no, la idea no es vivir con miedo, sino como nosotros entender cuándo sí es una falta disciplinaria. Entonces tenemos acá, que primero es una conducta, es una acción, un accionar suyo dentro de sus funciones. Primero, esa conducta tiene que entorpecer la función pública, tiene que entorpecer, tiene que obstaculizar, poner una barrera a sus funciones, a lo que usted tiene que hacer como en el ejercicio docente. Cuando eso pasa, ahí es donde nace la sanción, donde nace precisamente esa falta, y es donde inicia la acción disciplinar, que la acción disciplinar es lo que nosotros tenemos que comprender. ¿Quiénes son los que aplican la acción disciplinar? Esa acción disciplinar pues la va a aplicar la Procuraduría, la va a aplicar el control interno de las secretarías de educación de cualquier lugar. Si en algún lugar no hay secretarías de educación o no hay control interno, la Procuraduría no está cerca, lo pueden hacer las personerías, las personerías pueden actuar. Entonces esa acción disciplinar son la competencia, esas facultades que tienen estos entes para poder intentar evitar que esto se siga agrandando y recuperar la normalidad de la función pública.
porque es que lo que ellos están haciendo es regular la función del servidor público. Si tú te equivocas, no se equivoca Camilo, no se equivoca Juan, no, se está equivocando el Estado, porque usted me representa a mí. El Estado es algo muy abstracto, pero usted me está representando. Ahí se vuelve cuerpo y espíritu con usted. Entonces, por eso actúa la acción disciplinar los entes de control que ya nos mencionó la ley. Uno, la Procuraduría, ¿cierto? Por allá dice que también hay el control interno de las diferentes alcaldías, de las diferentes secretarías de educación de los territorios. Entonces, precisamente es eso. Esa falta se configura, en la ley menciona pues estas cuatro, menciona incumplimiento de los deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses. Ahí hay mucha parte del manual de funciones específico. Entonces, cuando usted está en este marco, en esa columna vertebral que se configura, si usted está ahí, usted está haciendo una falta disciplinaria, lo que implica que usted tiene que empezar va a haber una acción disciplinar, que no va a ser pues favorable a quién, a usted. Lógicamente, usted va a tener que defenderse, esa es la acción disciplinar. Entonces, aquí hay algo que es interesante, que está en la siguiente diapositiva, Juan, para que empecemos como a tener control de ese tema y podamos, eso, esa parte. Esto está muy ligado con lo penal. Hay algunas personas que lo confunden mucho con el tema penal. Entonces, yo quiero aclarar algo acá. Una falta disciplinaria puede llevar a lo penal, pero es un camino aparte. A usted le hacen el proceso disciplinario por otra parte. O sea, es que si usted se equivocó va a ir a la fiscalía. No, no, no. El tema de disciplinar lo soluciona control interno, en este caso, pues para los docentes, lo soluciona la Procuraduría si llegó a la Procuraduría, y ellos ya le mandan copia, con pulsar copia, le mandan copia al otro ente que sería la Fiscalía, pero eso es aparte. O sea que uno como docente puede tener hasta varios procesos, disciplinarios y penales. Por eso está muy relacionado en ese tema cuando dicen dolo y culpa. Entonces el dolo está en el artículo 28 y el dolo es muy fácil de entender. Es cuando usted conoce que lo que usted está haciendo va a causar daño y conociéndolo lo hace. O sea, yo sé que con este actuar mío voy a hacer daño, pero yo sé, pero lo hago. Eso es actuar con dolo. Carlos no, Cami, algún maestro supo que una de sus estudiantes iba a abortar. Básicamente se hizo el loco y la niña tuvo una dificultad. Eso sería una actuación con dolo, porque sabes que era, bueno, eso fue antes de legalizar aborto. Elementos similares. Ves que el muchacho anda sin casco en la motocicleta y no le haces llamado de atención. ¿Eso aplica allí o cómo funciona? Vea, lo que pasa es que el dolo hay que entenderlo de la siguiente manera. El dolo, usted está consciente de lo que está pasando y lo que va a hacer. Esto le aplican mucho al tema de tránsito, los conductores, los que manejan motos, ¿cierto? Todo este tipo de personas saben que cuando están al volante hay un peligro inminente y que ellos en algún momento pueden cometer algún error y pueden causar la muerte. Muchas veces estas investigaciones están determinadas por dolo. ¿Por qué? Porque usted sabe que lo que está haciendo causa daño y usted sabe eso, pero lo hace. No le importa lo que le pase al otro. Entonces ese tema, sí, por ejemplo, yo sé que hay un estudiante que tiene una navaja en el bolsillo y sé que tiene alguna rencilla con el compañero de lado y que en cualquier momento pueden pelear, ¿cierto? Y usted no hace nada para evitar esa pelea, aún sabiendo que el niño tiene un cuchillo. El niño saca el cuchillo y apuñala al otro. Hay ídolo porque usted sabía lo que iba a pasar, porque tenía un cuchillo, entonces ¿por qué no le lo quitó? ¿Por qué no le habló con ellos? ¿Por qué no hizo el proceso? Entonces ahí es donde empieza la investigación a decir, bueno, esto se va para lo penal, esto se va para acá. Entonces eso es lo que hace precisamente el control interno, ¿cierto? Eso es lo que hace el investigar, porque automáticamente no es que el docente sea culpado, no, el docente tiene un debido proceso, pero ese es el dolo. Usted sabe que va a causar daño y no hace nada, o sea, usted ya deja que eso pase. A veces creen que es culpa, pero en realidad eso no es culpa, porque culpa es cuando la culpa está determinada en 3 grados, que es el artículo 29, gravísima, grave y leve. Les tengo algo que decirle, algo que hay que tener claro en este código. La leve no tiene procesos disciplinarios, la leve se puede organizar dentro de la institución. Lo que es la grave y la gravísima sí llega a control interno, pero la leve sí se puede organizar
dentro de la institución con el jefe inmediato. Pueden haber unos diálogos ahí pues interesantes, que eso le permitiría. Yo le voy a leer tácitamente lo que dice la parte 29, la culpa. Mire que la culpa a nosotros nos dice así, no es como la del dolo nos dice, si usted sabe que va a hacer eso y lo hizo, usted ahí tiene dolo, pero mire lo que dice la culpa. Cami, quiero ponerlo en términos de una conversación con mi mamá. Tener dolo es hacerme el loco cuando sé que se puede generar un daño. O sea, que tiene la intención. O sea, sé que hay una rencilla entre dos chicos, sé que se van para el baño, que allá se pueden agarrar y yo me hago el loco y sigo derecho y no soluciono nada. Me hice el loco y hubo dificultad. Allí se configura un dolo. Obviamente hay más elementos, pues es más profundo, pero solamente para sentarme a tomar tinto con mi mamá y le digo, eso, a eso se refiere dolo. Nos vas a definir lo de la culpa. Sí, por ejemplo, lo de la culpa por ignorancia de su función, o sea, por ignorancia en algún tema. Ejemplo, yo iba caminando, estaba haciendo aseo con los chicos, estaba haciendo el aseo del salón y de casualidad puse por allá un límpido en una repisa y resulta que yo me licé y en la medio de la lisada mía empujé al estudiante y eso le cayó en los ojos. ¿Cierto? Hay un accidente, eso es culpa. O sea, es que eso es una parte de culpa, es que usted causó eso, no, pero es que yo me licé y entonces hay un tema que se trata de culpa porque no fue con intención suya, o sea, yo no lo premedité, no lo organicé, no tenía la intención de hacerlo, ahí estaba el tema del piso liso, pero entonces yo estaba con ellos en actividad de aseo, me licé y le pasé eso al tema del estudiante. Entonces eso es la parte de culpa. Entonces dice acá, activamente dice, la culpa será grave cuando se incurra en la falta disciplinaria por insorbancia del cuidado necesario por cualquier persona del común, ¿cierto? Otra, por la ignorancia de conocer lo que puede pasar, también dice en una de las frases. Esto no tiene que ver con el dolo, es que hay que entenderlo, o sea, no todo es dolo y no todo es culpa, pero más que todo la culpa es que usted la tenga clara, la culpa es cuando yo incumplo con mi función porque hay una fuerza externa y muchas veces esa fuerza externa te libera de la acción disciplinar, porque ya es que es por culpa y empiezan la investigación, o porque cuando yo tengo la culpa también se puede entender así, que cuando usted comete una acción que va en contra pues del servicio público, de sus funciones, usted no fue intencionado por usted, sino que fue porque se le olvidó algo y a las personas les pueden olvidar las cosas. Otro ejemplo, mi casa tenía mi mascota enferma, tenía las fotocopias en la mesa y por atender a la mascotica llevarla al veterinario y que no me cogía la tarde, no recogí las copias, las llevé, no llevé copias, voy al salón, mando a un estudiante que me contribuya, que el coequipero, que el líder, ayúdeme a estar vigilante de esta fotocopiadora y resulta que se cayó un bombillo y le pegó a él. Entonces ahí no hay dolo, porque usted está viendo que el bombillo está bien pegado, usted no sabía que el bombillo se iba a caer. Ahí hay culpa. Lo que pasa es que ya empieza el investigador a tipificarla si es leve, si es grave, si es gravísimo. Claro, hay que hacer una salvedad. Las gravísimas están escritas en el código. Esas gravísimas están ahí, tienen que estar ahí. Si no están ahí escritas, es donde entra la grave y la leve. Entonces, lo primero para tener claridad, la gravísima tiene que estar escrita, está taxativamente escrita en el código. Cami, entonces, mandé a los chicos con un bafle fuera del colegio para poner el sonido en la CDB. Allí hay culpa. Yo soy culpable si un muchacho se accidenta. Eso es claro. Y el profe Cardeño, Jorge Cardeño, escribe, si el docente tiene conocimiento de una situación como la que se describe, pero hay personas externas a la institución que lo amenazan, ¿qué se hace? ¿Qué está pasando allí? A ver, vuelve a repetir, Juan. Dicen. ¿De cuál, perdón, pero de cuál de las situaciones que hemos mencionado? Porque tú has mencionado 3 y yo he mencionado 3. Hablemos del dolo. Hablemos de que hay un chico que está vendiendo drogas en el colegio, ¿cierto? Entonces te haces el loco para evitar dificultades. Ese sería un ejemplo. Si el docente tiene conocimiento de una de estas situaciones, como la que se describe, pero otras personas externas a la institución lo amenazan,
cómo operar allí, ¿cierto? ¿Qué se podía hacer? Es cierto que hay situaciones muy complejas en las que la vida del maestro está en riesgo. Entonces, ¿qué diría la norma? Finalmente, estás incurriendo en una falta, pero ¿qué se puede hacer? ¿O no se está incurriendo en falta? ¿Cuál sería allí el proceso? No, no, nosotros como servidores públicos pues estamos sujetos a muchas leyes y una de esas es que nosotros tenemos que garantizar los derechos y la seguridad de los estudiantes, en este caso pues los docentes. El docente, la ley no le está poniendo un revólver, tenés que ir a sapear al muchacho, llamémoslo así, pongámoslo en unos términos más básicos para poder comprender el tema de la pregunta del profe Jorge, que saludos le doy, hace rato no lo veo. Entonces, precisamente, yo sé que hay un estudiante que vende droga y yo sé que está afectando a otros estudiantes. Usted como servidor público tiene que hacer el debido proceso, tiene que aplicarlo, ¿cierto? Si usted no lo aplica, usted tiene que entrar a explicar si hay una investigación, si hay una investigación. Usted tiene que entrar a explicar por qué motivos usted no actuó como le dice el manual de convivencia de sustitución, porque entre los manuales de funciones dice, ahí está la parte del manual de convivencia, porque igual es un pacto que se hizo en la comunidad educativa. Usted tiene que cumplir con ese pacto, porque usted es servidor público. Usted no puede ir en contravía de eso. Entonces, ahí es donde uno se encuentra con muchos casos donde queda una encrucijada, pero uno tiene que actuar según la ley. Aunque uno le duela mucho, uno tiene que actuar según la ley, porque la ley va a actuar en contra suya lo que dice la ley. La ley no va a ser benevolente contigo. La ley no va a ser benevolente con nadie. La ley se aplica como dice la ley, como se escribió, porque es un derecho positivo, es inquisitivo. Y lo inquisitivo es que si usted faltó, usted tiene que cumplir. ¿Con qué? Con las sanciones que yo le ponga como Estado. Entonces, a veces cuando ponen esos ejemplos, lo que dice el manual de convivencia, lo que dice el Código General, lo que dice el manual de función, usted tiene que actuar como docente. Tiene que actuar según la tipificación de la falta del manual de convivencia, que ya cada uno de los docentes de la tipo 1, tipo 2, tipo 3. Pero cuando usted no actúa, hay omisión de su servicio, hay omisión. Entonces, si usted es benevolente con el estudiante, porque yo sé que tengo unos miedos, usted tiene que entrar a explicar esos miedos, ¿cierto? Pero acá eso no hay, en la ley no dice que ese miedo te quite la extinción de la acción disciplinaria. La única forma de extinguirse la acción disciplinaria es cuando muere el disciplinable, que es el servidor público, cuando hay caducidad y cuando existe la prescripción de la acción. Pero no dice por miedo, o sea, a veces nos toca actuar como servidores públicos porque vuelvo y les digo, la ley no es benevolente contigo, la ley se aplica porque es un derecho positivo e inquisitivo. Esto es muy inquisitivo realmente, desde la doctrina jurídica. Camilo, hay dos cosas que tengo que decir al respecto y en la línea del compañero Cardeño, que le envío un abrazo gigante. Y es que hay instituciones dentro de la institución, hay organismos. Entonces está el manual de convivencia y uno debe seguirlo. Y la otra es que recuerde que la charla está en línea de la presentación del examen del 25 de septiembre. Entonces, usted tendría que responder a una pregunta de ese tipo o a ese tipo de situaciones si aparece montado sobre la norma. Es decir, la norma es la norma y usted responde como empleado público bajo la norma. El corazón lo debe poner a un lado. Qué pena que se diga así como tan brusco, pero, pero como funcionarios públicos y representantes del Estado, debemos representar al Estado bajo los estándares y lineamientos de él, aunque en ocasiones estemos en desacuerdo. Vea, quiero agregarle ahí, si pronto con esto le puedo ayudar al profe Jorge. Hay una sentencia, la sentencia 01092 del 2018 del Consejo de Estado. Se trata de un tema de Contraloría. Un funcionario de la Contraloría se va a un paseo a una integración que hace la Contraloría y tenía ahí una exesposa. Y resulta que a las 3 de la mañana paran los buses en un estadero y él mantiene una rencilla con la exesposa y le pega a la exesposa. Le pega pues un puño, la maltrata. Él intenta defenderse diciendo que no estaba en su trabajo. Yo no estoy en mi trabajo, usted no me tiene por qué aplicar el código disciplinario. Pero resulta que el Consejo de Estado le dice, señor, es que usted es funcionario público las 24 horas desde que firmó con nosotros, usted tiene una relación de sujeción permanente.
Usted no se puede desligar así como así, renuncia entonces y se desliga y si ya es un particular. Entonces por eso le aplican a él el código, porque así esté por fuera del ejercicio de docente, usted es funcionario público. Sigue siendo las 24 horas, los 7 días de la semana, los 12 meses del año, los que quiera, hasta que esté con la relación de sujeción especial que tiene. Porque es que es donde tiene que entender uno la doctrina, porque la doctrina le dice, es que yo te tengo amarrado como Estado, usted trabaja para mí, usted tiene una relación especial siempre que tenga ese contrato de vinculación conmigo. Cuando usted se desligue del Estado, usted ya pasa a ser no pasa a ser funcionario, sino que pasa a ser particular. Yo ya te voy a castigar por faltar a la Constitución o faltar a la ley, lo dice el artículo 6. Entonces, por eso permanentemente nosotros tenemos que tener claro ese tema. Les cuento otra cosita, espero no, para que se den cuenta. Muchos docentes, cuando prestan por ahí dineros, no sé, a un amigo, no sé, a alguien, y le dan un título de valor que es la letra de cambio, un mutuo acuerdo, el mutuo que es de intereses, y resulta que no pagan y lo hacen un proceso ejecutivo en el juzgado, eso también implicaría un proceso disciplinario. Ahí hay unos temitas que tenemos que tocar en algún momento, de algunas sentencias, y ahí está también implicaría. O sea, nosotros estamos muy rodeados, especialmente el docente. Hacemos, Juan, para que podamos mostrar los ejemplos que tengo por ahí abajo, que no nos vaya muy largo con este. Juan, ¿me escuchas? No, que tengo una pregunta por acá de Fernando Cormani. Dice, estoy en mi hora de clase, se le robaron un celular. En mi hora de clase se roban a algún estudiante. Voy a poner un celular que es un asunto común. ¿Allí hay dolo o hay culpa? ¿O hay que acudir al manual de convivencia que habitualmente dice que no se debe llevar celulares para poder continuar? Vea, ese ejemplo lo tengo más adelante, pero están los ejemplos de atrás, pero vamos a llegar, porque les voy a contar algo. Por ejemplo, nosotros tenemos que todo este tema ponerlo en el manual de funciones, en el manual de convivencia. Cuando en el manual de convivencia nosotros decimos que vamos a responder por estos celulares que no es la institución no es dueña, el docente no es dueño, pero el particular que es el estudiante es dueño del celular. En el manual de convivencia hay que colocar que esas cosas tiene que responder el particular, porque es que si la institución dice que va a responder por todos los robos individuales de los estudiantes, eso pues, es algo que no, para mí todavía no lo puedo pensar. Pero sí es importante tener claro acá, Juan, en lo que él dice. Si en mi hora de clase roban a un estudiante, ¿es culpa o dolo? Venga, yo le hago una pregunta, ¿cómo es la forma del robo? ¿Cuál fue el tipo de robo? O sea, ¿cómo fue el actuar del robo? Yo le dije en forma general, no sé, sí, ejemplo, que llegó un man con una pistola. Voy a hablar de un colegio que tiene que tener vigilante. Los colegios tienen que tener vigilante. O sea, portero, alguien que cuida ya en la puerta, deben de estar cerrados, ¿cierto? Entonces, que se entró, el vigilante dejó entrar un man con un arma, pues ya es diferente, porque es que la acción no va a caer sobre el maestro, va a caer sobre el que dejó entrar el ladrón. Es que al portero lo amenazaron y entonces él salvaguardó su vida y dejó que entrar, ya es diferente, ya la investigación va para el vigilante. El docente pues no se va a ir a enfrentar allá a lo estilo Jackie Chan, pues a defender no. Esa es vida, es la vida, hay que cuidarla. Es dependiendo cómo fue el robo, o sea, ahí no se puede hablar todavía de culpa y dolo porque no se entiende cómo fue el robo. Porque es que usted está en el aula de clase o usted dejó entrar el ladrón. Si usted dejó entrar el ladrón, usted sabía que le iba a robar, ahí hay dolo. Si usted lo dejó entrar, venga, le abro la puerta, vaya perro, y lo que robe 50-50. Ahí hay dolo, incluso proceso disciplinario y penal. Pero ya el resto pues, se sale de las funciones de él y ya recae en otro funcionario. Es que es cierto, ese es el tema. El inicio. Sí, pero pasó esto. Estoy en octavo 3, dando mi clase de matemáticas. Di la vuelta, se robaron un celular. No configuro ni dolo ni culpabilidad. No, ahí tiene que actuar el manual de convivencia. Porque yo no sabía que se lo iban a robar y luego no fui parte del robo. Usted no está afectando su función como servidor público en lo que dice el manual de funciones. Eso pasa en el aula de clase, actúa el manual de convivencia, el comité de convivencia reúne, se venga que qué pasó y ya eso es un tema que se soluciona. ¿Cuándo sí puede haber culpa y dolo? Cuando no se activan esos procesos. Eso me hago entender, cuando no se activa el manual de convivencia, no se activa la ruta que estipula el debido proceso dentro del manual de convivencia, que no se hace, el comité sí tiene que llegar al comité XYZ, o sea, si no se activa lo que le dice usted,
ahí sí hay dolo y culpa, ya tiene que entrar el de control interno a decir, venga, es que usted actuó con dolo, usted actuó con culpa, entonces ya empieza el debido proceso. ¿Cómo se inicia la acción disciplinar? Veas acá, eso es importante tenerlo claro, porque uno a veces piensa que los de afuera no tienen nada que ver con nosotros, pero mire que sí. La acción disciplinar inicia por anónimos, por oficio, por queja. Van a encontrar en el manual que el que hace la queja le dicen quejoso. Eso suena gracioso, pero así es el concepto jurídico. Por un servidor público o por cualquier persona. O sea, si ponen una queja tuya con evidencia, la señora del frente, el señor que recoge la basura, el vigilante, la señora de la tienda, un propio compañero, o sea, todo eso inicia la acción disciplinar, ¿cierto? Vuelvo y lo repito, mira que los entes de afuera, o sea, personas naturales, jurídicas, también nos pueden afectar a nosotros. Por anónimos, oficio, queja, por un servidor público también, como lo hemos mencionado, y cualquier persona. Pasemos ahí, Juan, porfa. Eso. ¿Qué debe tener una queja? Por si alguna vez van a hacer una queja, la queja debe tener los datos más específicos, que lo más posible, o sea, que el de control interno coja y diga, ya sé qué es, debe tener la fecha de las acciones. Hay algo muy interesante, el control interno a veces no encuentra las fechas, entonces inicia un proceso de investigación con el jefe inmediato del docente, porque no pusieron fecha, fue una denuncia anónima, pues no colocaron fecha. Entonces, lo que hace el investigador de control interno no es ir a juzgar de una al docente, no, lo que hace el control interno es empezar a averiguar cómo fue el proceso, explicar los hechos, indicar el tiempo, aportar evidencia. Ahí me traigo una letra, ¿cierto? Que sirva como prueba, ¿cierto? Indicar el tiempo y el lugar. Por eso hablan de lugar y modo, porque no solamente pasa en establecimientos educativos. Recuerden que nosotros los docentes estamos en muchas actividades por fuera de la institución, entonces también por eso se cumple ahí. Pasemos, Juan. No, iba a decir que esto que tenemos acá también aplica para el debido proceso con los muchachos. Si se va a hacer una anotación, estos mismos elementos deben aparecer en la anotación. La fecha, lugar, cómo sucedió, si tiene aportaciones. Eso también hace parte del debido proceso con los estudiantes. Es un asunto que parece universalizado para los procesos legales y incluso para esos procesos de convivencia dentro de la institución. ¿O me equivoco, Cami? Sí, claro, lo que pasa es que hay que tener todo muy detallado. Cualquier detalle que usted omita puede usted incurrir también en una falta. Por eso ahí les tengo unos ejemplos. Bueno, hay que tener en cuenta que en el artículo aparece algo muy interesante, la decisión inhibitoria, ¿cierto? Ahorita yo les ponía lo de la queja. Aquí hay algo muy interesante. No todo lo que mandan a control interno pues va a ser tema para investigar, no porque se aplica este código, ¿cierto? Van a haber quejas que no tienen sentido o que son irrelevantes porque no cumplen con la tipología, la tipicidad del código, o porque no hay algo congruente en ese tema, entonces se aplica esta decisión inhibitoria y lo que hace el investigador es desecharla. O sea, dice, no sirve, o sea, no aplica para un proceso, para una acción disciplinar. Entonces, no todas las quejas que llegan allá pues van a ser un sujeto procesado en el tema disciplinable. Y en el 210 nos hablan pues de que hay quejas falsas, pero hay que tener cuidado acá. No falta el compañero que a veces no se la lleve bien con el otro y le haga una queja y le invente ahí un falso positivo al otro docente, por así llamarlo, y resulta que todo es una mentira, es una falacia. Ese personaje que hizo eso, que lo vamos a llamar quejoso, es el que le van a hacer la acción disciplinar por presentar quejas falsas y crear procesos donde no lo tiene que haber. Entonces es el que va a estar ahí en la acción disciplinar, no el docente donde le estaban metiendo el chismo, la murga o la queja, como queramos llamarlo. Hacémoslo, Juan, para que lleguemos a los ejemplos, porfa. Bueno, vamos a mencionar los derechos disciplinables rapidito. Primero, un debido proceso. Segundo, tiene que acceder a la información. Es importante, venga, usted me está acusando de qué, muéstreme las pruebas, le tienen que mostrar las pruebas, ¿cierto? Tiene que ser escuchado. El debido proceso, déjeme que yo voy a ir a hablar, se vuelve un proceso verbal, es un proceso verbal y termina siendo un proceso escrito con el fallo. Proceso verbal, usted va allá y da su versión libre y tiene que contar todo el tema de lo que pasó porque tiene que hacer sus descargos. Solicitar qué pruebas presentó el otro, ¿cierto?
Ahí donde se hacen los descargos. Si tiene que hacer, tiene que impugnar o sustentar las decisiones, lo puede hacer. Si tiene que contratar un defensor, lo puede hacer. Tiene toda la tranquilidad. Que necesita un apoderado, contrátelo. No, la ley no se lo impide. Ahí está. Lo puede hacer, ¿cierto? Puede obtener copias cuando él quiera. No, no es que es el martes, no, es que cuando yo lo solicito. ¿Por qué? Porque es mi proceso. Ahí hay un dilema que es que se la entrego de jueves a viernes. No, usted lo pidió el lunes y el lunes le tiene que responder porque es un proceso disciplinario, ¿cierto? Presentar alegatos si lo necesita. Entonces, los derechos son muchos. Este código, aunque yo lo critico por el tema inquisitivo, abre una puerta porque da mucha gabela en que no se va a esconder información, en que le pueden entregar los datos, le pueden entregar las evidencias, le tienen que mostrar el video. En el proceso disciplinario, en la parte penal, no, la fiscalía actúa de otra manera. A usted la fiscalía le muestra las cosas cuando está ya en la audiencia. Allá no le el fiscal, ve, te tengo un video que violaste a un niño en el baño. No, usted no, en la parte, si conclusan copias a lo penal, si mandan copia a lo penal, no, usted eso no lo puede pedir, ¿cierto? Eso ya es un tema de la fiscalía aparte. En el tema disciplinario, que es lo que estamos hablando hoy, usted sí puede pedir esas pruebas a control interno. Hay algo aquí que tengo que tener, hay que hacer claridad que no se nos puede pasar. En la 734 solamente había un investigador y ese mismo investigador te juzgaba, ese mismo investigador te aplicaba la sanción, ese mismo investigador. Con el caso Petroestado, la sentencia Petroestado, la Procuraduría le tocó pues, hacer unas reformas, el Estado le tocó hacer unas reformas, pero lamentablemente estas reformas no van a favor de estos servidores públicos que somos contratados después de que presentamos un concurso, no, van a favor del que se elige por votación popular. Eso sí va a favor. ¿Qué es lo que hace esta ley? Esta ley lo que le hace es, hay un investigador, él empieza a investigar. Luego el investigador le entrega a una segunda persona para que ya termine el proceso. O sea, ya son dos. No era como en la 734 que elegían uno y ese uno te terminaba pues sancionando. Aquí hablan de imparcialidad, pero venga, aquí hay algo que hay que tener esto con mucha mesura, de mucha profundidad. Aquí no hay una modificación muy acorde a lo que se debería llamar un buen debido proceso. Resulta que el investigador es el que está al frente del otro, que toman tintico, van a jugar billar, van a tomar cervecita. Entonces ahí no debería ni conocerse, diría yo. Es que el segundo no debería ni trabajar, yo creo que en las oficinas de control interno, porque es que si somos amigos tú y yo estoy investigando, pilas, que no me vaya a caer el proceso, necesito que pase. Entonces a veces yo considero que uno debería pensar en extremo y no hay como una claridad en ese tema de algo saludable. A pesar de que antiguamente en la 734 sí había un solo funcionario, aquí van a haber dos. Entonces, pasemos, Juan, porfa. Para que no, eso, pasémosla, porfa. Listo, mire, entonces aquí tengo las, ¿qué desaparece en esta ley? ¿Qué desaparece? Aparece la amonestación por escrito por faltas leves. Pues desaparece la amonestación por escrito por faltas leves, culposas. Y se mantienen las sanciones que ya le voy a mencionar, destitución e inhabilidad de 10 a 20 años por faltas gravísimas dolosas. Estas faltas gravísimas tienen que estar en el código. Tienen que estar en el código, compañeros, en el código. Si no está en el código, ahí no hay falta gravísima, que tiene que ser tipificada. Tiene que estar ahí tipificada. Listo. Destitución e inhabilidad de 5 a 10 años por falta gravísima realizadas con culpa gravísima. Suspensión del ejercicio del cargo de 3 a 48 meses, por lo que más sugiera, pues, en este caso, la persona que te está haciendo que haya a sancionarte por lo que le entregó el investigador. Entonces, pero ellos no se pueden salir del marco de la norma. Es lo que está ahí. Pasemos, Juan, porfa. Bueno. Aquí tengo otras que por faltas gravísimas realizadas con culpa grave de 3 a 24 meses, ¿cierto? Hay suspensión del ejercicio del cargo de 1 a 18 meses, también por parte culposa. Esta es una multa de 20 a 90 días de salario básico devengado para la época de los hechos. Esta no es tan grave, pues, por así decirlo. Multa de 5 a 20 días de salario básico devengado para la época de los hechos para la falta de leyes culposas. Entonces tenemos leyes culposas, ese es el otro tema. Pasa la ley en el artículo 38. Deberes en la nueva ley
y establece unos deberes que nos vamos a concentrar ahorita, y aquí sí ya abarcan todos los ejemplos que están haciendo preguntas, en el que sigue Juan, para que podamos entrar ahí como en lo que nos compete ya como docentes. Miren estos ejemplos. Yo saqué esto del artículo 38. No los coloqué todos porque no todos pues están dentro del ejercicio docente, ¿no? Hay otros pues de la fiscalía, de la policía, de la procuraduría, no, hay otros pues de notarios. Estos son los que yo digo que se pueden y que la ley pues lo ha mostrado que se pueden abarcar a nosotros. Tratan con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tengan relación por razón del servicio. Ahí les pongo el ejemplo. Se presenta cuando un docente discrimina a un estudiante o a un docente por su condición racial, religiosa, sexual o censura la participación. Esto está tipificado ahí. Ahí se puede abarcar ese tipo de falta. En la 8, cumplir las disposiciones que sus superiores jerárquicos adopten en ejercicio de sus atribuciones, siempre que no sean contrarias a la Constitución Nacional y las leyes vigentes, y atender los requerimientos y citaciones de las autoridades competentes. Sucede cuando un docente es citado o requerido por la Fiscalía, Procuraduría o la Oficina de Control Interno Disciplinario y no se presenta ni justifica su incumplimiento de la citación, o cuando lo citan al juzgado para que pague una letra. Ahí eso causa un problema judicial, responsabilidad civil, pero también causa un problema disciplinario. Es que mi amigo me denunció porque tenemos un mutuo de intereses y yo no le pagué y el amigo me denunció y yo no fui. Entonces eso, fuera de que tiene que tener una responsabilidad civil, tiene una responsabilidad disciplinaria. Ahí lo dice el código. Acreditarlos. Juan, ¿qué pasó? Se me fue la diapositiva. Gracias. Acreditar los requisitos exigidos por la ley para la posesión y desempeño del cargo. Aquí, para los que van a ganar el concurso y van a ingresar, no se puede presentar títulos o créditos falsos, o sea, no se puede presentar documentación falsa. O sea, esto ya de una arranca con un proceso disciplinario, ¿cierto? Entonces, para que tengan pendiente eso también, el tema de los documentos, tiene que ser todo legal. Vale, por favor. Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario del trabajo al desempeño de sus funciones encomendadas, salvo las excepciones legales, que son los permisos, ¿cierto? Los permisos que ya lo sabemos en cómo operan. Y es cuando el docente se ausenta del colegio sin justificación, o le dice al rector, rector, voy a ir a pagar el banco la cuota que debo de la tarjeta. Rector, espérame que voy a ir a entregar los servicios públicos a mi esposa que me está esperando en la esquina. Rector, espérese que se acabó el tinto, voy a ir a comprarlo. Y se salen de la institución. Ahí están abandonando el cargo y su servicio. Entonces eso es peligroso, mire, eso está tipificado y eso también lo hacen mucho en los pueblos, lo hacen mucho en los corregimientos, lo hacen mucho los docentes de las veredas, ¿cierto? Que salen a las 10:30, cogen la moto y se van para el pueblo. Ahí están fuera de su servicio porque a usted ya la ley le dijo cuánto tiene que permanecer en el establecimiento educativo. Ya la ley le dijo a usted cuánto tiene que dar de clase, porque usted ya la está diciendo a la ley que tiene que hacer. Ahí donde este es un tema que pasa muy común en los pueblos, no sé si en las ciudades, pues, pero en los pueblos pasa mucho con algunos docentes que van y toman tintico en la tienda del frente, que porque es muy amigo, porque siempre está ahí, pero es eso, hay que tenerlo claro ahí. Bueno, registrar en la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces, por ejemplo, el directivo a veces hace recursos humanos. ¿Cómo así, profe, que hace recursos humanos? Sí, a veces recursos humanos le da una orientación al directivo, me recuesta información. Y el directivo, pues lógicamente tiene que pasar. Ahí esté, hombre, es que yo no la voy bien con el directivo, no le pasa nada. Ahí está incumpliendo, ¿cierto? Pero es que el directivo no es recursos humanos, pero ya el directivo, desde quien le dio el acto administrativo, el nominador le dijo, necesito que me recuerde estos datos. El docente, por ende, tiene que entregarlos, porque primero es una orden para el tema, para un tema importante, que no van a pedir datos pues por pedirlos, debe ser un tema importante de la función pública de ellos, ¿cierto? Entonces, si yo afecto al directivo, el directivo está afectando al de allá, entonces por eso es una falta que se tiene que tener en cuenta. Permanecer en el desempeño de sus labores mientras no haya hecho cargo de ellas quien deba reemplazarlo, salvo autorización legal, reglamentario de quien deba promover el cargo. Esto es muy común. Y eso es un tema que hemos tenido unas dificultades en algunos sectores. Por ejemplo, llega la rectora y se consiguió el amigo en el colegio. Ese es el amigo mío y entonces yo lo voy a colocar de coordinador y no le entrego carga académica y lo coloco de coordinador.
váyase para la sede tal, allá me coordina usted eso, me prepara el horario, pero es que yo soy docente, no, hágale que yo le estoy dando la autorización, ¿cierto? Entonces a veces eso pasa también ahí, eso también pasa en ese tema. Pasemos, Juan, para que miremos las otras que tengo por acá, esta responder por la condición de útil. Bueno, esta es muy importante. Responder por las conservaciones de los útiles, equipo, inmuebles y bienes confiados a usted como docente. Soy el docente de la sala de sistemas y como docente de la sala de sistemas me entregan unos equipos de cómputo. Usted tiene que responder por eso porque ya lo entregó el directivo. Eso tiene que responder usted. Eso no responde más nadie. ¿Responde quién? Usted. ¿Responde quién? El docente de la sala, del laboratorio, la biblioteca, ¿cierto? Por eso es muy importante, a veces nosotros no dejamos meter todas esas cosas, porque es que a veces nos queda muy difícil, entonces hay que responder, eso también tiene una falta disciplinaria. Recibir, tramitar y resolver las quejas. Camilo, acá que tenemos dificultades en algunas instituciones, si usted no firmó ningún documento donde se hace responsable de esos muebles, no te los pueden endilgar. Es decir, si te entregaron las llaves del laboratorio, ya estás cargando responsabilidad, pero con las sillas de los salones, ¿o qué? ¿Cómo funciona? No, vea, es que eso, es que a veces los directivos también son muy olímpicos, entregan eso por entregar, no. Usted como docente y como servidor público, como persona que pues está en una constante lectura, usted tiene que pedir un acta de lo que le entregan. Usted no va a recibir eso por recibirlo. Se recibe el acta. Usted me va a entregar ese salón, entregame un acta de mi puesto de trabajo. Su puesto de trabajo siempre va a ser ahí. Lo que pasa es que hay docentes que pasan de salón en salón, ¿cierto? Eso tiene que tener claro porque el directivo, bueno, yo le voy a entregar esto a usted, pero es muy difícil cuando yo paso de salón en salón y tengo que responder por el salón X o Y. Yo cómo voy a responder y no estoy ahí. Entonces uno de esas cosas sí le puede hacer una justificación, una contraargumentación al directivo. Directivo es que yo no le puedo responder por eso. ¿Por qué? Porque estoy de salón en salón. Es diferente cuando permanezco las 6 horas dentro de ese mismo salón y yo tengo un acta. O sea, si usted no recibe un acta, yo le hago una pregunta, el directivo que le está cobrando al docente y el docente que va a pagar. Pues yo me hago esa pregunta. Yo tengo un acta. Ahí sí, docente, acta, venga, miremos el acta. Chulé. Vea, es que usted se dejó llevar esto. Ah, listo, ese pupitre se dañó por eso. Y tengo una argumentación para explicar por qué se dañó el pupitre. Ah, que no sé qué le pasó, antes pagué docente porque usted tenía que responderlo, al menos genere. En algunas instituciones organizadas tienen formatos de daños, de algunas instituciones organizadas tienen formatos de daños, tienen las sillas numeradas y están en el inventario. Entonces cuando uno llena el formato de daño, se dañó porque se sentó un jovencito y de vieja se dañó, se desparramó, como así se dice. Entonces usted en el formato hay que llenarlo. Si no hay formato, pues haga uno una hojita y entrega. Porque es que nosotros tenemos que liberarnos de responsabilidades. Entre más se libere usted, menos va a tener que hablar con este código. Es eso, recibir las actas. El sistema reciba acta. 10 computadores, 10 computadores, 10 cargadores, 10 cargadores, 10 buenos, 10 malos. Pero que reciba con un acta. Yo le respondo por eso. Que el docente amigo de español vino que le prestaba un portátil. Si va, lléneme el formato de permiso, usted lo llevó. Ya usted es responsable de eso. Es eso, nosotros no podemos recibir que porque es muy amigo del rector necesito puntos para la evaluación, venga que yo le recibo eso, para usted es bacán conmigo, me da los permisos para irme para San Andrés 3 días, hágale que yo le recibo eso, no, tampoco es así, porque si usted pasa algo, viejo, entonces ¿quién es el que lleva la culpa? No solamente el docente pues usted no me entregó nada, ahí no hay ningún acta, al directivo le toca responder, porque el directivo tiene que ser ordenado, precisamente los directivos tienen que tener actas de todas esas cosas, por eso ser directivo no es tan fácil como uno cree. Podemos pasar ahí. Las quejas, esa es muy importante. Mire, vea, resulta que una madre de familia te mandó una carta donde le dice, docente tan amable, usted me puede decir cómo va mi hijo. Ya usted se lo olvidó. Usted se lo olvidó entregar porque a uno le llega mucha información y yo no le entregué nada a la señora. Qué pecado, bendito Dios, la señora esperando las notas. Resulta que la señora se queja. Y le cuento que ese tipo de documento se transforma a veces en un derecho de petición. Es que el derecho de petición tiene que tener el código, el artículo de la Constitución del 23. No, eso es pura caspa, no tiene que tener eso. Si se presentó eso, usted le está diciendo, venga, responda por una función suya y venga, entrégueme la información que le estoy pidiendo, porque el acudiente tiene todo el derecho a preguntar cómo a su hijo, cómo a su sobrino, cómo a el niño. Entonces a veces se nos olvida.
Se les olvida entregar eso y eso a veces puede llevar a un proceso disciplinario porque se lo entrega al rector, entonces el rector por oficio pues va ahí, dicen control interno, porque esa es una de las funciones del rector. No es que el rector sea sapo, no, al rector le toca responder por sus funciones y dentro de sus funciones tiene que hacer que sus funciones se cumplan. Entonces tiene que mandar por oficio eso, ¿cierto? A veces pues se cuadra eso, pero resulta que llegó a Seduca te va a mandar a vos un oficio. Venga, papá, que toca entregar, o la Secretaría de Medellín, venga, que le toca entregar la información porque no la entregó. Es más fácil que usted le responda, no, padre de familia, en 15 días se entrega las notas, un ejemplo, ¿cierto? Es eso. Entonces, muchachos, eso es importante. Podemos pasar, Juan, por favor. Dale otra vez, las provisiones. Esas son las provisiones que están en el código. Esto es larguito, pero ya vamos a terminar. Incumplir los deberes o abusar de los derechos o hasta limitar las funciones. Sucede cuando un docente ejerce funciones propias del coordinador, lo que les mencionaba ahorita. Mire que aquí aplica la otra. Resulta que el rector le entrega al amigo la coordinación de otra sede y él está nombrado por la Secretaría de Educación de cualquier ente territorial como docente en básica primaria, básica secundaria o psicoorientador. Pero le resulta que la rectora, como es buena papa, buena amiga, le entregó la coordinación. Ahí, uno, el rector está fallando. Dos, el docente también, porque él sabe que no puede hacer eso. Ahí le están aplicando toda completa el código disciplinario, ¿cierto? Incluso hay jefes de núcleo que saben que pasa eso. También están incumpliendo en el tema del proceso disciplinario, ¿cierto? Eso es importante tenerlo en cuenta. Solicitar directo o indirectamente regalos, favores. A mí me da risa porque muchos de los docentes charlamos, cuando me da regalito el día del profe, el día del maestro. O muchas veces el docente, por ser buena gente el directivo, por ser muy buena gente con el docente, saca platica de gratuidad y nos vamos para la finca en Pintada. Vamos allá y matamos marranito y qué tales y hacemos fiesta. Eso. Que es que eso va por bienestar docente. No, pues que el bienestar docente tiene otras indicaciones, no ese tema, y salen regalitos, salen camiseticas, collares, champús, bueno, en fin, eso también está ahí. Ejecutar actos de violencia contra superior, subalterno, compañeros de trabajo y demás servidores públicos. A veces agredir verbalmente a un docente, físicamente, eso también está pues tipificado. O un estudiante, padre de familia, el celador, la señora de servicios varios, ¿cierto? Es eso. O omitir o negar, retardar o entrabar los asuntos a su cargo o la prestación del servicio a que está obligada. Esto es muy común. Se resulta que yo le quiero hacer quiero hacerle como un muro a la rectora porque me cae mal y no le voy a entregar todo como ella dice, sino que le entrego el lunes, le entrego el miércoles, le entrego el caso de las notas. Si usted no entrega la nota, usted está atrasando el proceso de entrega de notas que ya está en el plan operativo anual de cada institución. Por eso ingresa en las prohibiciones y es una falta que se tiene que atender desde el Código Disciplinario. Es diferente cuando usted falta a ese compromiso, pero lo justifica. Vea, es que se me murió mi mamá, se murió mi papá, se me enfermó la mascota, se me enfermó el hijo, me enfermé yo, se me cayó parte del techo, en fin, cualquier cosa que se logre justificar. Yo soy muy cruel, logre justificar ese tema de por qué no entrego los trabajos, pero cuando yo lo hago con intención de bloquear el proceso de la rectora, de entregar las notas, de que la regañe el jefe de núcleo, que la comunidad se la haya encima, ahí es donde usted peca, ¿cierto? Esa sería como es la del omitir o negar. Dale. Este también es el tema que está muy relacionado con la de los derechos y las quedas de los particulares. Ausentarse del cumplimiento de la función, cargo, servicio de justificación, ya hemos hablado de eso. Incumplir de manera reiterada y justificada obligaciones civiles, laborales y comerciales o de familia impuestas en decisiones judiciales, admitidas diligencias de conciliación. Vean, aquí la que yo le tengo, les hago énfasis. Hay docentes que presentan problemas disciplinarios por alimentos. ¿Cómo así? Es que yo por allá en San Luis dejé una chica en embarazo, tengo una hija ya, la señora va a la oficina de Ceuca, porque Ceuca tiene oficina para eso, y resulta pues que me hacen el proceso de demanda, yo voy y asisto, pero también fuera del proceso de demanda de quitarme los alimentos, también se puede hacer un proceso disciplinario. Aquí hay muchos que se han salvado, ¿cierto? Solamente le han aplicado la de la demanda ante el juez y el juez le ha sacado el dinero de su nómina, pero también implica proceso disciplinario.
ese problema también implica proceso disciplinario. Cami, vos ya lo habías dicho ahorita con el ejemplo del funcionario que golpeó a la señora. Lo que pueden decir desde Secretaría de Educación es, usted es un empleado público, usted nos representa y como representante del Estado tenés un proceso disciplinario. Para ese último es importante pues dar claridad allí. Claro, pero tiene que haber alguien que active la acción disciplinaria, o sea, tiene que haber alguien que lleve la queja, lleve el oficio, o sea, alguien que diga ya, porque el de control interno no, pues no es omnipresente y no va a saber qué está pasando, pero sí tiene que haber alguien que lleve la queja. Eso pues es para que tengo pendiente. Bueno, aquí los daños, ocasionar daño da lugar a pérdida de bienes, también es un proceso disciplinario. Desempeñar simultáneamente más de un empleo público, pues eso no lo hemos visto pues muy seguido. Usted no puede tener dos contratos, uno con el Seduca, en este caso pues de Antioquia o Medellín, y fuera de eso estar atendiendo por allá otro contrato con servicios públicos, o estar con un contrato con la fiscalía, no, o tener un contrato con el alcalde. No, usted no puede tener dos contratos con el erario público. Da lugar al acceso de civil, expedientes, documentos, archivos. Entonces resulta que en el colegio hay unas cámaras de seguridad por los pasillos. Resulta que un niño se cayó y fue muy gracioso. Entonces el profesor llega y le dice, eso básicamente lo maneja el de sistemas, o la secretaria más a mostrar el video a la fecha tal, a la hora tal, tal, y usted lo graba y lo publica. Eso también hace parte de un proceso disciplinario. O usted coge las notas de Julanito y llevárselas y ponerlas de ejemplo en otros salones, porque es que las notas son privadas en ese tema. Usted no puede ir a coger las notas de Julanito y ir al grado 11 a mostrarle, vea, no sean como este es esto que está pariendo todo, mire, no, eso no se puede hacer. Proferir expresiones injuriosas o calumniosas contra cualquier servidor público, contra personas con las que tenga relaciones por razón del servicio. Eso de los maltratos, de los insultos, tiene que ver muy seguido ahí. Ahí están como en esa parte las prohibiciones. Aquí terminamos con esto. La modificación de la ley 2094, pues a lo que hace modificar el debido proceso, modifica el artículo 31, modifica el artículo 33, que es la prescripción de la acción de disciplinaria. Recuerde que es de 5 años. En 5 años el Estado puede, en esos 5 años, hacer acción disciplinaria con ustedes, después de ahí para allá, pues no. Entonces eso es como la modificación. Yo ya todo lo que hablé ya está con la modificación del 2094, del 2021. Esas son como las modificaciones más taxativas que hay en el código, diría yo pues. Yo creo que ahí terminamos. Camino, hay una pregunta de la compañera Lisette Salazar y dice, ella está vinculada, ella podría dar clase en alguna universidad pública. Yo sé que, por ejemplo, en algunas universidades uno tiene como hasta cierto nivel de carga en horas, pero ¿nos podrías explicar, por favor? No, pero es que, venga, claro que sí, sí puede trabajar, pero ellos tienen a unos requerimientos, lo que vos decís de las horas, ellos no pueden superar un tope, ¿cierto? Y el tema es que cuando sí es muy peculiar es cuando, por ejemplo, soy amigo del alcalde, resulta que yo soy muy buen entrenador de voleibol y he sacado, y me vinculé como profesor de educación física en el colegio JZ. Y resulta que el alcaldía no tiene entrenador de voleibol. Entonces el alcalde, muy parcero mío, me da un contratico. Y yo cojo esas horitas por allá, por la tarde, y empiezo a activar los entrenamientos. Ahí hay un tema que es un contrato, ¿cierto? Ese es uno de los ejemplos. Pero el tema de las universidades públicas, no, muchos docentes estaban pues sus horas cátedras, pero le dan un tope. No, aquí no tengo el manual de funciones de la Universidad de Antioquia, pues que es el que he leído, no tengo la cantidad de horas, pero sí que es un tope. Es por eso, esa razón. Usted sí puede contratar cualquier privada, AFI, Bolivariana, Remington, la Americana, la Autónoma, no sé, cualquier tipo de instituto, usted puede porque son privados. Pero resulta, por ejemplo, en el tema del SENA, hay muchos docentes que el SENA no contrata por ser por ser un servidor público del sector oficial. Pero muchos docentes, claro, mucha gente trabaja en el servicio público y da unas horas cátedras en XY universidad. Es que es diferente, usted está dando cátedra, usted está dando, pues, hay una salvedad ahí, que es del tema de la educación. Pero usted sí, pues claro, pero es un tope, hay un tope en las universidades que tienen. Yo no sé, pues, Juan, si que ha trabajado dando cátedra allá de varias universidades, pero sí hay un tope. No, Pero, dependiendo de la universidad hay un tope. No recuerdo cuántas horas son en este momento porque hace días no trabajo en pública, pero sí hay tope.
No sé, Cami, si dejamos hasta acá, si algún colega tiene una pregunta adicional o les agradecemos. No hay más preguntas. Ah, bueno, no tenemos más preguntas. Entonces, agradecemos a Camilo Fernández, que hoy nos ha hablado acerca de este tema tan importante. Recuerde que los martes y los jueves estamos hablando de elementos importantes para la presentación del examen de ingreso a la carrera docente y en general para hablar de la actividad y de elementos legales. El próximo martes empezamos a solucionar la prueba del 2016 de razonamiento lógico. Es importante que se suscriban al canal. Muchas gracias por asistir, Cami. Porfa. Bueno, muchas gracias a todos. Espero pues que los haya acercado un poquito al código.